Veo que tenés sueñito, un poquitito, pero no puedes dormir. ¿Por qué? Oh, ya veo, tienes algunos pensamientos acá que no te dejan. Oh. Bueno, en ese caso, y si me lo permites, puedo intentar aliviarte ese malestar. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Sí? Ok. Estoy emocionada. Pero creo que lo primero para aliviarte el malestar es, más allá de decir cosas bonitas que tengan al menos un peso en tu vida, es poder arrancártelas uno por uno, uno por uno, y transformándolas, ¿ok? Porque ninguna cosa es tan buena ni ninguna cosa es tan mala. Entonces, incluso aquellas preocupaciones o frustraciones o inseguridades pueden tener un mensaje elemental para ti. Y eliminarlo sería algo agresivo. Lo que yo quiero es que intentes abrazar incluso aquellas partes incluso aquellas partes oscuras de ti. Abraza aquellas partes oscuras de ti. Ok, lo voy a intentar, pero para eso necesito examinarte un poquitito. Sé que esto puede ser un poco incluso relajante y te puede aliviar, así que si sientes que tus párpados pesan, puedes cerrarlos. Ay, a ver, acá hay algo. Ok, encontré algo. Y creo que esto son preocupaciones académicas. Ajá, tienes miedo de forzarte demasiado y que al final no sea suficiente. Puede ser. Oh, ya veo. Bueno, creo que es lógico. Cuando uno dedica tanto tiempo en algo, nos gustaría que salga bien. ¿O no? Y seguramente tú ya has pasado por ese momento en donde te has esforzado mucho y no te ha ido bien. Y tienes miedo a que vuelva a pasar, ¿no? Ok. Tristemente creo que en el sistema en el cual nosotros todos vivimos y en el que todos vivimos, las recompensas no se dan a base de nuestro esfuerzo, sino nuestros resultados, y a veces esos resultados tampoco tienen que ver con nuestro esfuerzo. Entonces sé que puedes sentir que siempre haces las cosas mal, incluso esforzándote, pero es que es ese sentido de ser humanos, de que no somos perfectos y que incluso esforzándonos puede ser que hagamos las cosas mal, pero eso no quiere decir que no dejemos de esforzar, no, sino de que te tienes que permitir equivocarte, y volver a intentarlo. Y créeme, y estoy completamente segura, que ese segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo primero
esto no va a ser igual al anterior y vas a ir mejorando, porque simplemente sos humano y nosotros mejoramos en un estado de progresión. Entonces, no te la voy a quitar, ese miedo es totalmente válido y está ahí para cuidarte, porque en el fondo tú quieres tu éxito y tu propio progreso y quieres el reconocimiento de tu esfuerzo, y no hay nada más de válido que eso. Estás haciendo las cosas muy bien, muy bien, y me encanta que tengas ese miedo, porque al final estaré segura de que moverás cielo y tierra para conseguir lo que tú crees que te mereces, y tú te mereces mucho más incluso de lo que te imaginas. Entonces repite conmigo. Yo me esfuerzo mucho. Yo me esfuerzo mucho y me seguiré esforzando. Yo me esfuerzo mucho y me seguiré esforzando. Me seguiré esforzando. Me seguiré esforzando. Los resultados no me definen. 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 Soy mucho más de lo que la gente cree. Soy mucho más de lo que la gente cree. Soy mucho más de lo que la gente cree. Y soy totalmente capaz. Soy totalmente capaz. Soy totalmente capaz. Soy totalmente capaz. Muy bien. Y para poder devolverte esta inseguridad transformada, hay que sellarlo con un besito. Y hay que hacerle un nuevo lugarcito en una zona mucho mejor y más preparada para poder afrontar este miedo. Entonces, dime si soy muy agresiva, dímelo. Te quiero tratar con la delicadez perdón, con la delicadez que te mereces. Como verás, estoy un poco dormida, entonces puede ser que sin querer no lo haga. Entonces hámelo saber. Ok, ahí te lo dejé y lo vamos a sellar. Con muchos besitos. Perfecto. Ok, entonces te voy a buscar otro. ¿Te parece? Ok. Y recuerda, si te sientes incómodo, puedo detenerme cuando lo necesites. Ok. Esto tiene sentido porque quiero que encuentres un lugar donde puedas ser escuchado. Creo que en la actualidad no mucha gente tiene eso. Y a veces incluso yo lo sentí. Entonces no me gustaría que te pase a ti. Ok, siempre puedes contar conmigo. Incluso si te diera vergüenza que te vean conmigo. No te preocupes. No tienen por qué saber que estás acá. Ok. Voy a buscarte otro. Muy bien. Ok. Ok, creo que acá tengo uno. Voy a raspar
para poder sacarlo. Perfecto, lo tengo. Y parece ser que es el concepto de soledad. Soledad. Te debe de preocupar un poco, ¿no? Ay, te da miedo. Lo entiendo. No te voy a negar que yo también tengo ese miedo. Creo que todos lo tenemos. Pero esto no lo digo para infravalorarte, sino para demostrarte que todo lo que tú sientes es válido y es natural. Ok, no te sientas un bicho raro, no sientas que este miedo pueda llegar a hacerse real, porque en realidad no. Solo es un mecanismo de defensa de tu cuerpo para prepararte en caso de que llegue a pasar algo así. Pero también es normal, porque tú creciste, te desarrollaste, evolucionaste, pasaste momentos lindos como malos, acompañado siempre de alguien. Puede ser de una forma muy cercana, muy lejana. Pueden ser con familias, amigos o con simples desconocidos. Pero siempre tuviste al menos la presencia física o emocional de alguien. Y eso hace que al final el ser humano también sea social por naturaleza. Nosotros vivimos en una comunidad y nos gusta pertenecer en una comunidad que nos valore, que nos cuide, que nos proteja. Entonces es normal y totalmente válido que un día pienses y digas, ¿y si no tengo nadie? ¿Qué hago? Pero eso quiero demostrarte que más allá de que sea un miedo válido, no quita el hecho de que es una posibilidad muy lejana, muy lejana, muy lejana, demasiado demasiado, porque tú no vas a estar completamente solo, ni tú, ni yo, ni nadie. Ok, repite conmigo, ok. Me tengo a mí mismo y contenerme a mí mismo lo tengo todo. Me tengo a mí mismo y contenerme a mí mismo lo tengo todo. Me tengo a mí mismo y contenerme a mí mismo lo tengo todo. Nunca voy a estar completamente solo. Nunca voy a estar completamente solo. Nunca voy a estar completamente solo. Hay gente que me cuida y me valora. 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 Muy bien, perfecto. Ok, entonces la soledad, si bien es un miedo irreal, pero necesario y natural para también valorar a la gente que nos rodea, también vamos a sentir que de vez en cuando nos sentimos solos. Y también siento que es necesario a veces sentirlo justamente, ¿no? Pasar esa experiencia. Pero para que lo puedas naturalizar, para que puedas valerte y ser independiente contigo mismo. Siento que es malo los dos extremos, tanto el hecho de creer que vas a estar completamente solo, como el hecho de creer que vas a estar siempre acompañado y con el confort de tener a alguien al lado. Que no te digo que realmente es muy lindo contar con el apoyo de los demás, pero ciertamente
al final, al último que siempre vamos a tener es a ti, a ti, a ti mismo. Y eso no lo tienes que olvidar. Entonces, te lo voy a devolver. Ok, le haré un nuevo lugar. Voy a escarbar un poquito en tu mente. Dime si soy un poquito agresiva. Porque puede ser algo pasivo esto y lo entendería. Pero así como los exámenes médicos son necesarios a veces. Pero bueno, obviamente no estoy ni cerca de querer compararme a un médico. Ellos son los verdaderos héroes de todo esto. De todo esto, de todo esto. Entonces, lo pondré. Ok, lo devolví. Y ahora lo voy a sellar. Muy bien. Bien, completamente sellado. Completamente. ¿Cómo te vas sintiendo? Ay, te sientes más ligero. Como descontracturado. Me encantó la referencia. Y tienes que esperar a cuando concilies el sueño. Mañana te vas a despertar como pipí cucú, como un chupete. Así le digo yo. Pero aún quedan algunas cositas por sacar. Entonces, permíteme. Ok. A ver qué nos encontramos por acá. Ok. Acá tengo algo. Ok. Uy, esto está relacionado con lo anterior. Tienes ese miedo y esa inseguridad de no sentirte valorado por nadie. Ni amistad, ni de forma romántica. Uy, eso sí es complicado. Pero, así como es complicado, a veces siento que el hecho que no nos valoren no tiene tanto que ver con nosotros, sino con la otra persona que no nos valora. Porque uno puede dar mucho amor incondicional y muy sincero, pero puede ser que el otro no lo sienta igual. A veces tiene mucho que ver con la forma en cómo entendemos el amor, con cómo entendemos las relaciones. Pero también a veces tienen que ver con los defectos y las inseguridades de los demás, que a veces es más profundo. De mi análisis o comprensión incluso. Entonces, incluso dando lo más sincero de ti y lo más transparente, la otra persona puede no sentirse cómoda. Pero eso tiene que ver con esa persona, no con nosotros mismos. Además, estoy segura que hay mucha gente, aunque no lo sepas, que te admira mucho y que te quiere y hasta gusta de vos. Pero eso es algo que nosotros no nos damos cuenta, porque justamente a veces es más complicado de lo que uno cree. Al final, cada persona nació en un hogar distinto, con distintas costumbres, ideologías, pensamientos políticos, económicos, sociales. Aprendimos a relacionarnos de formas distintas y son casi como dos mundos chocando, intentando unirse y congeniando a la vez. Y eso es muy complicado. Por eso yo creo que es totalmente entendible también esto de que sientas inseguridad, de que nunca encuentres esa fusión entre los dos mundos, entre vos y la otra persona. Pero también siento que es una forma de que puedas valorar cuando sí pase esa unión, tanto en forma de amistad como romántica. Entonces no temas.
porque va a llegar las personas correctas a tu vida y que te van a llenar, 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 que te van a llenar. ¿Ok? Entonces, me gustaría que repitas conmigo lo siguiente. Soy una persona que tiene mucho que aportar. Soy una persona que tengo mucho que aportar, que aportar, que aportar. Soy una persona que tengo mucho que aportar. Soy una persona importante para mí y para mi círculo. Soy una persona importante para mí y para mi círculo. Soy una persona importante para mí y para mi círculo. Si no me valoran, me iré. Si no me valoran, me iré. Si no me valoran, me iré. Me iré. Me iré. Hay muchas personas que buscan lo mismo que yo. Hay muchas personas que buscan lo mismo que yo. Ok, perfecto. Me encanta. Siento que realmente estás muy predispuesto a cambiar y a mejorar. Y eso es simplemente hermoso. Creo que no hay mayor muestra de amor para uno mismo y para otros que el ser mente abierta y siempre intentar buscar lo mejor para nosotros y para el resto. Entonces te voy a devolver esta inseguridad porque te cuida y te ayuda a reconocer a aquella gente que efectivamente no te valora y diferenciarla de la que sí y la que vale la pena. ¿Ok? Entonces te la voy a poner por acá. Fui algo agresiva y perdóname. Ok. Y lo vamos a sellar con unos besitos. ¿Ok? Ok. ¿Puedo seguir buscando para ti algo? Ok. Ok. Hoy acá encontré una. Voy a escarbar un poquitito. Escarbar. Ok. Oh, y esta también van de la mano. Creo que todas igual van de la mano. Porque todo tiene una conexión detrás. Pero bueno, no voy a empezar a hablar de el psicoanálisis. Pero parece ser que sientes mucha inseguridad con tu forma de ser y con tus logros. Ok, ¿y por qué te sientes así? ¿Sientes que no has conseguido mucho este año? ¿Que eres un fracasado? ¿Por qué hablas así de ti? No debes de ser tan duro contigo mismo. Porque estás haciendo lo que podés con lo que tenés. Estás haciendo lo que podés con lo que tenés. Y con las herramientas y con lo que sabes hoy en día. Así como también lo hiciste en un pasado. Por eso no mereces culparte por errores que ya has cometido. Porque en ese momento hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Además, ya dije que tú eres humano y que debes de permitirte equivocar y hacer las cosas mal. Porque si todo fuera tan perfecto, si tú pudieras simplemente hacer todo bien, ¿qué sentido tiene vivir, progresar, mejorar?
Si lo tienes todo, ¿para qué más? ¿Para qué esforzarte? ¿Qué sentido tiene la vida? Piénsalo. Además, todo lo que te falta a ti lo tiene otro. Y yo creo que el ser humano funciona tan bien en pareja o en conjunto, en una sociedad, porque nos podemos complementar. Y lo que tú no tienes, lo puedo tener yo. Y lo que yo no tengo, lo puedes tener tú. Y de ahí parte la admiración y el respeto, trabajo en equipo. Y el hecho de que tú, en realidad tienes mucho para aportar en el lugar indicado. Siempre. ¿Ok? Entonces, dilo conmigo. Hice lo que pude con lo que tuve. 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 En el lugar correcto, soy muy valioso. En el lugar correcto, soy muy valioso. En el lugar correcto, soy muy valioso, muy valioso. En el lugar correcto, soy muy valioso. Bien, entonces te devolveré este pequeño miedo. Que de nuevo todos son válidos y todos te cuidan y todos tienen una razón. Y está bien. Y este miedo en específico es para demostrarte que en el lugar correcto vale mucho. ¿Ok? Entonces, déjame reubicarlo para ti. Ok, acá. Perfecto, me encanta. Ya está casi listo. Espera que te dé unos besitos. Divino. Y ahora para sellar todo vamos a soplar. Así se seca y se mantiene en su lugar. Muy bien. ¿Ya te sientes tranquilo? Ay, me alegra mucho. Pero te podría ayudar más. De hecho, te desordené bastante el pelo. Perdón, es que para sacarte y ponerte las inseguridades es que te tenía que desorganizar. De hecho, yo también estoy media fea. Vamos a hacer mis choricitos que me hagan el pelo así. Yo me hago esto, pero yo porque tengo el pelo largo. Tú como lo tienes corto, no lo puedes hacer. Pero tengo un peine, mira. Me gusta mucho este peine porque es de madera y no te maltrata el pelo. Creo que me lo empeoré. Bueno, no pasa nada. Ay, no, estoy... A ver. Espera. Ay. Ok, creo que lo voy a dejar así. Mejor te lo paso a ti. Ok, dime si te doy un tirón. Después de tanto toqueteo, no me sorprendería que tengas un par de nudos. Tienes ese cabello muy lindo. Se nota que te lo cuidas. De hecho, yo creo que eso también es una muestra de amor a ti mismo. El hecho de que te cuides, que te higienices bien, que te pongas lindo. Yo
siento que uno se pone lindo para uno mismo. Y porque nos gusta también que los demás nos vean lindos. Porque sería algo malo. Lo malo sería buscar constantemente esa aprobación. Pero después, el hecho de que nos queramos ver elegantes, tiernos, no es más que una simple muestra de que quieres dar una buena impresión y te preocupas por ti mismo, por tu bienestar, por tu salud, por tu belleza. Ok. Entonces, realmente te animo a que te cuides. ¿Te gusta que te pasen el cepillo? A mí también me gusta pasarlo, muy hipnótico. Y hasta me relaja. Cierra los ojitos si tienes ganas. No te esfuerces en verme. Ya me siento valorada por ti. Y de hecho me daría ilusión de que te quede dormidito en mi presencia. Significa que confías en mí y que tienes la seguridad que no te haré nada. Por eso, más que parecerme un insulto, es un halago. No sé por qué los profesores se enojaban mucho. Al final significaba que me caían lo suficientemente bien para dormirme en sus clases. O no funciona así. Bueno, puede ser que sea distinto. Ok, ¿sabes qué te haré? Esto. Tipo pasártelo así. Ay. Creo que acá la que va a salir despeinada soy yo. Pero te voy a hacer eso porque los piquitos que tiene este cepillo, mira, son redonditos y duros. Y esto, al ser también de madera, son entre flexibles pero también rígidos, entonces son perfectos para hacer masajes. Ok, esto es lo que te mereces. Te mereces cuidado, paciencia, cariño, lealtad, confianza, confidencialidad. También espacios donde puedas reírte y ser tú mismo, sin inseguridades, sin pensar tanto. La vida es muy corta y necesitas pasarlo bien con la gente que creas que mereces estar. No sientas miedo a ser intenso o a demostrar tus sentimientos, porque es lo que más humano te hace. ¿Ok? Ok. Tampoco te estoy obligando, pero siento que en ese corazoncito hay mucho que está ahí guardado por miedo a por ahí cómo pueden reaccionar los otros. Entonces quería decírtelo. Ok. Ok. Divino Pikachu. ¿Sabes qué tengo también? Esto. Esto es como un aceite que te pones en tus deditos y te pasas acá. Te haces así. Uy, qué relajante. O también te lo puedes pasar acá, así. Y te masajeas y das vueltitas. Entonces,
Ya sería lo último. Y es ideal que con este sí cierre los ojos, ¿ok? Te voy a obligar. No se escucha tanto, pero ese sonito listo. Ok, te voy a poner un poco. Voy a dejar de jugar. Es muy raro igual el color, mira. Es como blanco. Es como leche. Pero más viscosa. Mira, ¿ves? Y esto tiene bacuchiol. No sé qué es el bacuchiol. Pero bueno, yo creo que funciona, así que voy a poner un poquito. Voy a agarrar así, me voy a poner entre las piernas, así no se me cae. Y me pondré un poquito en los dedos. Ok, con 2 gotitas estamos bien. Lo voy a cerrar bien. Ahí está. Y me voy a frotar las manos. Ok, listo. Entonces estaré así, con un poquito de presión. Es un poquitito, así que si sientes mucho, dímelo. Y lo haré más despacio y más suavecito. Uy, me relajo yo. Ok. En círculos, en círculos, en círculos. Ok. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora acá. Ahí está, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí, estás en el quinto sueño. Pero no te preocupes por mí. Puedes dormirte. Me haría más que feliz. Mucho, muy feliz me harías. Pero bueno, espero que te haya gustado estos pequeños mimitos y mi forma de mostrarte amor. Lo hice de todo corazón. Y al final yo también salgo conmovida. Siento que siempre se habla del que recibe amor, pero el que da, al menos yo, cuando hago este tipo de cosas, termino también muy tranquila conmigo misma y muy feliz. Y yo también dormiré muy bien esta noche gracias a ti. Así que gracias. Y duerme. Y cierra los ojos, recordando todo lo que vales. Todo. Y descansa mucho, ¿ok? Te quiero.